Estados Unidos parece un polvorín a punto de estallar. La sociedad está cada vez más politizada. Las encuestas sobre las elecciones pronostican una batalla encarnizada hasta por el último voto entre Kamala Harris y Donald Trump. Y prácticamente parece que si votas a uno, eres enemigo del alma del otro. Es más, en nuestro caso, cuando hablamos bien o hablamos mal de cualquiera de estas dos facciones políticas, en los comentarios siempre hay gente de ambos bandos insultándonos, acusándonos de vendidos, de globalistas, de masones, de lagartos interplanetarios y de todo lo que os podáis imaginar. Hasta tal punto llega la polarización que parece que no se pueda analizar lo que digan o hagan demócratas o republicanos sin tener que jugarte una ola de odio en el proceso. Pero ¿sabéis qué? Las cosas no siempre han sido así. Hace unas décadas hubo un hombre que unió a la gran mayoría de los norteamericanos. Un hombre que ganó las elecciones en 49 de los 50 estados. Y lo hizo con una campaña de esperanza, de futuro y de trabajo muy distinta al tono incendiario que vemos hoy en día. Estamos hablando, por supuesto, de Ronald Reagan. This afternoon, 6,500 young men and women will be married. And with inflation at less than half of what it was just 4 years ago, they can look forward with confidence to the future. It's morning again in America. And under the leadership of President Reagan, our country is prouder and stronger and better. Para muchos, Ronald Reagan representó un cambio de paradigma político en los Estados Unidos que no se veía desde el New Deal y la Gran Depresión. Y no es para menos, junto a Margaret Thatcher, Reagan fue la cara más visible del éxito de eso que muchos suelen llamar como el neoliberalismo. Solo reduciendo el crecimiento del gobierno podemos aumentar el crecimiento de la economía. Para muchos, Reagan es todo un héroe nacional que volvió a poner el país en la senda del capitalismo, el responsable de que Estados Unidos siga siendo a día de hoy un país tan próspero que incluso Hawái, que es su estado más pobre, siga siendo más rico que Reino Unido o Noruega. Pero por supuesto, si hubo un hito histórico que marcó para siempre al expresidente, ese fue su papel en la desintegración de la URSS. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. En su momento, Reagan fue holístico en los Estados Unidos y para muchos es el mejor presidente de la historia. Sin embargo, en algunos círculos es todo lo contrario. Su fama es echada por tierra. El neoliberalismo que encabezó Reagan pasó a usarse más bien como un insulto que como un halago. Se le acusó de bajar los impuestos a los ricos, de recortar el estado de bienestar y abandonar a las clases medias, disparando con ello la desigualdad en el país americano. La pregunta es, ¿quién tiene razón? ¿Es merecida la buena o la mala fama de Reagan? ¿Qué hizo y cómo pasó a ser para muchos el mejor presidente de la historia? Hoy, en Visual Economic, te lo contamos. Pero hablando del tío Sam, ¿sabías que Estados Unidos quiere crear un foso de separación entre Occidente y China? La inversión y la cooperación tecnológica va a caer drásticamente entre ambos mundos por orden de Washington. Esto está produciendo una huida masiva de millonarios chinos. Pero, ¿por qué Estados Unidos haría algo así? ¿Qué gana Washington con todo esto? Pues todos los detalles nos los cuenta Alberto en 7 minutos en Si lo hubiera sabido, el canal de Mutuactivos en el que participamos. No te pierdas el vídeo, que es muy interesante. Te lo dejo por aquí abajo, en la descripción y en el comentario fijado. Hay dos cosas por las que Ronald Reagan será siempre recordado. La primera, por sus chistes malos sobre la Unión Soviética. I can still remember my first Republican convention, Abraham Lincoln giving a speech that sent tingles down my spine. Pero más allá de los chistes, la segunda cosa por la que el presidente es recordado es por haber resuelto de golpe y porrazo la principal preocupación de los americanos, la inflación. Recordemos que Reagan llegó a la presidencia justo tras la crisis del petróleo, y la inflación, que rondaba el 13,5%, era con mucha diferencia la máxima preocupación de los ciudadanos sobre otras preocupaciones como el desempleo o la criminalidad. Y si a eso le sumamos la caída del sistema internacional de Bretton Woods o el desastre que había supuesto la guerra de Vietnam, pues podríamos decir que la herencia que recibió Reagan no fue para nada positiva. En parte, por eso mismo ganó las elecciones con tanta facilidad. Sin embargo, le planteaba retos difíciles. No obstante, y a pesar de las dificultades, en el primer mandato del presidente republicano, esta cifra de inflación cayó hasta estabilizarse entre el 3 y el 4%. Fue un auténtico récord. La pregunta es, ¿qué hizo Reagan para solucionar tanta inflación tan rápido, mientras que presidentes anteriores no pudieron hacer nada? Pues veréis, durante aquella época en Estados Unidos todavía estaba muy de moda la teoría de que una inflación alta implicaba sí o sí un desempleo muy bajo. Digamos que el keynesianismo era el statu quo académico, por lo que muchos políticos creían que luchar contra la inflación en realidad no era algo muy necesario. Sin embargo, en la época de Reagan entró en juego uno de los protagonistas que cambió el rumbo económico de la historia. Aquí hablamos del presidente de la Reserva Federal,
Paul Volcker. Volcker era lo que se conoce como un halcón de la inflación. Él no creía en las teorías keynesianas. Vamos, que en comparación Javier Milei prácticamente sería un tibio socialdemócrata. De esta forma, al llegar a la Fed, Volcker llevó a cabo la mayor subida de tipos de interés de toda la historia. De hecho, en su punto más alto, estos tipos llegaron a superar el 20%. Sí, he dicho el 20%, como para ir a pedir una hipoteca a tipo fijo. ¡Madre mía! Para que os hagáis una idea de cuánto es esto, hoy la Fed se debate entre si los tipos tienen que estar en el 5,5 o el 5,25%. Y precisamente esta, la que hemos vivido hace unos años, ha sido la mayor subida de tipos desde Volcker. Pero vamos, que es que lo que hemos vivido ahora es cercano a un cuarto de lo que pasó en su momento. Pero es que, sin ir más lejos, otros países como Japón han sufrido un terremoto económico por haber pasado del menos 0,1 al 0%. Vamos, que la apuesta de Volcker fue algo completamente radical. Una apuesta que llevó al país a una dura recesión. Sí, pero que terminó de cuajo con el problema de la inflación. Y os preguntaréis, ¿qué pintó Reagan en todo esto? Pues en realidad no tanto como pudiera parecer, porque al contrario de lo que podáis pensar, Reagan no eligió a Volcker como líder de la Reserva Federal. Quien lo hizo fue Jimmy Carter, el presidente anterior. De hecho, la subida de tipos empezó justo al final de su mandato. O dicho de otra forma, que a Reagan no se le puede atribuir toda la bajada de la inflación. En todo caso, su mérito fue renovar el mandato de Volcker y, por tanto, mantener las políticas que originalmente eran de Jimmy Carter. Y esto no es baladí, porque Carter era un demócrata, pero Reagan fue continuista. Es decir, las cosas han cambiado mucho. No es como ahora, que los presidentes parece que se empeñan en que si uno dice una cosa, el otro tiene que defender justo la contraria. Son como peleas de niños que, bueno, antes eran impensables. En todo caso, la política económica de Reagan no terminó aquí. Con el principal problema de la inflación resuelto, el expresidente impulsó un nuevo modelo económico. Aquí hablamos de Reaganomics. Reaganomics tenía 3 puntos principales: reducir el crecimiento del gasto federal, bajar los impuestos y eliminar la regulación que frenaba el crecimiento económico. Y como solemos decir por aquí, dicho y hecho. En esta gráfica podéis ver el tipo marginal del impuesto a la renta antes y después de la bajada de impuestos de Reagan. Como podéis ver, la bajada impositiva benefició a todo el mundo y fue muy pero que muy drástica. Pero seguro que hay algo que os llama la atención, y es que benefició mucho más a la gente más rica. A esto se le ha llamado la economía del goteo, o economía vudú, como decía Bush. La idea es que si bajas los impuestos a los ricos, esto producirá mayor actividad económica y terminará beneficiando a los más pobres. ¿Por qué motivo? Pues, en teoría, porque los ricos invierten más y por lo general tienen más habilidades para desarrollar emprendimientos. Sin embargo, hay un matiz, porque en realidad Reagan no bajó tanto los impuestos a los ricos como se dice. Es decir, sobre el papel el porcentaje de impuestos bajó muchísimo, pero el presidente también simplificó mucho el código fiscal, lo que hizo que muchas trampas fiscales que usaban los ricos para eludir impuestos simplemente desaparecieran. Conclusión, pues estima que la recaudación final aumentó 2 centavos por cada dólar. Ojo, esto no quiere decir que los impuestos aumentaran en secreto, porque otra cosa que hay que tener en cuenta es que la simplificación fiscal también pone más fácil que los ciudadanos puedan pagar sus impuestos. En realidad, lo que quiere decir todo esto es que aunque Reagan bajó la carga impositiva, esta no fue tan favorable a los ricos como muchos apuntan, ni tampoco supuso una pérdida de recaudación. Lo que sí que hizo Reagan fue crear un modelo más sencillo y equitativo para todos, con la idea de que fuera más justo y también promoviera el crecimiento económico. Y la pregunta es, ¿realmente aumentó la actividad económica tras esa reforma? Pues la respuesta es que aparentemente sí. En los siguientes años, la actividad empresarial creció un 11% y el PIB creció a ritmos de entre el 3,5 y el 4,5%. Ahora bien, hemos dicho aparentemente, y es que ese porcentaje de crecimiento tiene algo de truco. Hemos dicho que Reagan bajó mucho los impuestos, y lo hizo, alrededor del 2% del PIB. Pues bien, ¿qué creéis que pasó con el gasto público? Pues que Reagan lo aumentó, lo cual es paradójico, porque hoy se recuerda al expresidente como el hombre que recortó el estado de bienestar, pero lo cierto es que el gasto público siguió creciendo exactamente al mismo ritmo que lo hacía antes. Como resultado, el déficit se disparó por encima del 5%, lo que en parte cebó el crecimiento económico. Digamos que con Reagan a las empresas y a las familias les fue mejor con menos impuestos y menos burocracia, pero el dopaje presupuestario también influyó. Y esto es muy importante, porque en sus discursos Ronald Reagan se oponía frontalmente a la deuda pública. Casi podríamos decir que, en teoría, era su mayor enemigo después de los rusos, pero a la hora de la verdad no se atrevió a cortar mucho el gasto público que tenía pensado. Era un presidente muy popular, efectivamente, pero a ningún votante le gusta que le corten el gasto. Yes, Gary Shultz.
Well, it's always a pleasure to welcome President Duarte, a close friend. He and his people are struggling against great adversity to consolidate their democratic institutions, and we're honored to be doing what we can to help. They're striving to build a society that guarantees free exercise of religion and speech, that does not tolerate human rights abuses, that offers its people the benefits of a growing economy. And those who question our efforts in Central America should take note of the heartwarming progress that President Duarte has made. The people of El Salvador had another free election in March. Economic reforms are continuing, and communist guerrillas are losing ground. And none of this would have been possible without the economic assistance and military training and equipment that we provided, and yet that assistance passed in the House by a very slim margin. If there's to be peace and democracy in the region, if our neighbors are to be spared the tragedy that comes from every communist dictatorship, we must have the courage to help all our friends in Central America. In his efforts to bring peace to his land, President Duarte has initiated a church-mediated dialogue with those fighting against his government. He has gone the extra mile to seek genuine reconciliation and to ensure his enemies the right to participate in the democratic process. He did not dictate who could represent the opposition. He met with both armed and unarmed opponents. His sincere efforts should serve as a model for all of Central America, especially those in Nicaragua who have not permitted free and fair elections, have refused to participate in a church-mediated internal dialogue, and have not followed peaceful policies toward their neighbors. President Duarte has much to be proud of. The recent successful election and the indisputable improvement in the human rights climate in El Salvador are due in no small part to his efforts. I deeply appreciate his courageous support of my Nicaraguan peace initiative of last April and of our trade embargo against Nicaragua. And I assured him that we will continue our efforts to thwart communist aggression and subversion in the region. Peace will not be possible in Central America until Nicaragua ceases to support the subversion of its neighbors and itself achieves national reconciliation through democratic elections. The United States will continue to working with President Duarte to build peace, prosperity, and freedom in his own land and to bring stability throughout Central America. It's been a great pleasure to exchange views with him today. It is always a fruitful experience to visit with my good friend, President Ronald Reagan. We have today addressed most of the underlying problems of mutual concern, and I agree that peace is obtainable in Central America as we draw the line on Marxist totalitarianism. We have come far in El Salvador, but have yet a long, difficult road to travel. The March election reaffirmed the commitment of my people to a peaceful, democratic solution of our problems. I fully share that commitment, but the need to curb foreign intervention is paramount in our purposes. Later this week and next, I shall meet with congressional, business, and labor leaders of the United States. I will reassure them all of my unwavering support to democratic, peaceful changes based on a strong and healthy economy, which we will work to build in close partnership with private enterprise. Of the two Central American revolutions of 1979, ours has succeeded as Nicaragua's has been betrayed. We had fulfilled our commitment and kept our promises, while the Marxist Sandinist regime has not. Our press is free to say it and publish what it wants. La prensa in Nicaragua is censored every day down to a few lines. I have assured President Reagan of our support on his purpose to stop the spread of foreign ideologies and thank him for his continuing and stimulating acknowledgement of our efforts. Mr. President, what about the American hostages in Lebanon?
I'm not going to take any questions here now. I have to get him on his way to his luncheon engagement. When will you? What about the hostages? They put up pictures yesterday. Y por otro lado, el equipo económico de Reagan estaba dividido entre los republicanos tradicionales, que querían cortar el gasto antes de bajar impuestos, y un nuevo grupo de economistas que pensaba que podían bajar los impuestos y que el boom económico resultante de bajar los impuestos terminaría provocando una mayor recaudación. Y sí, lo habéis adivinado, entre estos economistas surgió la famosa curva que Arthur Laffer le dibujó en una servilleta al jefe de gabinete Gerald Ford, aunque la idea en realidad no era nada nueva. Los impuestos, a veces al disminuir el consumo de los bienes gravados y a veces al fomentar el contrabando, frecuentemente permiten al gobierno recaudar una cantidad de ingresos menor de lo que podría obtenerse con impuestos más moderados. Teóricamente, la situación de la curva de Laffer se puede dar, esto nadie lo discute, pero Estados Unidos nunca ha tenido impuestos tan altos como para que bajarlos aumente la recaudación en el corto plazo. Y seamos claros, el equipo de Reagan, en su gran mayoría, también sabía que esto del efecto Laffer, pues bueno, que se quedaba bastante corto, era una quimera. ¿Y sabéis qué hicieron para no perder la credibilidad? Pues en vez de bajar el gasto público, empezaron a usar los famosos asteriscos mágicos. Es decir, que en los presupuestos del gobierno ponían asteriscos en muchas partidas de gasto para decir, pues bueno, este gasto de aquí en concreto, esta partida, bueno, todavía no la hemos recortado, pero en el futuro lo haremos, te lo garantizo. Aunque, claro, efectivamente eso nunca llegó a pasar. Los recortes nunca llegaban. Lo que sí que podemos decir es que Reagan cortó algo de gasto superfluo. Por ejemplo, eliminó dietas para los viajes de los políticos por valor de 500 millones de dólares. Y junto a otras medidas, se estima que el gobierno federal se ahorró unos 46.000 millones de dólares. Ahora bien, 46.000 millones suena a mucho dinero, pero hablamos de la misma cantidad de dinero que fue a parar solo al aumento del presupuesto en defensa, que fue vital en la lucha contra la Unión Soviética, pero al contrario de lo que se suele pensar, la partida de defensa tampoco se disparó con Reagan. En su punto máximo tan solo llegó a aumentar en un punto porcentual, que tampoco es nada, pero no sé, no es una barbaridad. Conclusión, pues en apenas una legislatura, Estados Unidos pasó de ser un acreedor neto, alguien que prestaba dinero a todo el mundo, a ser el país que más pedía prestado. Nada mal Reagan para ser el mayor enemigo de la deuda pública. Aunque todo se ha dicho, en este cambio, los tipos de interés particularmente altos de Estados Unidos tuvieron mucho que ver. Ahora bien, aparte de todo esto, Reagan todavía tenía un arma secreta, la desregulación. Tal y como sucede en muchos países, Reagan estaba convencido de que Estados Unidos tenía leyes que impedían a las empresas crecer. Por tanto, si eliminaba esas leyes, podría conseguir crecimiento económico sin tener que recortar ni en pensiones, ni en sanidad, ni en nada por el estilo. La pregunta es, ¿lo consiguió? Pues sí, hubo una desregulación importante del sector financiero, que luego fue el sector con la mejor tasa de crecimiento del país y que ha sido clave hasta ahora. Pero aparte de eso, tampoco fue para tanto. Lo curioso es que esto choca con su predecesor. ¿Recordáis que fue Jimmy Carter quien nominó a Paul Volcker y quien inició el freno de la inflación? Pues resulta que también fue Jimmy Carter quien llevó a cabo las principales desregulaciones de la época. Hablamos de eliminar controles de precios en el sector energético, de abrir la competencia a los ferrocarriles y sobre todo en las aerolíneas. Para que os hagáis una idea, esta medida hizo que el precio de los billetes de avión cayera entre un 10 y un 20%. Vamos, es que Carter incluso desreguló la producción de bebidas alcohólicas. Así que si nos ponemos a comparar, el gran impulso de la desregulación no nació con Reagan, aunque eso sí, Reagan desarrolló, amplió y ejecutó las desregulaciones iniciadas por Jimmy Carter. Por supuesto, esto no quiere decir que Reagan no tuviera grandes méritos. Ahí está, por ejemplo, su batalla con los soviéticos o las mejoras en el mercado laboral. Muy relacionado con esto último, por ejemplo, otro problema del que apenas se habla es el de la crisis de los controladores de aviación. Iniciaron una huelga enorme que amenazaba con paralizar el tráfico aéreo del país. La huelga era completamente ilegal, pero el presidente en persona les dio 48 horas para volver al trabajo. Sin embargo, la mayoría de los controladores aéreos no cumplieron, así que hubo más de 11.000 despidos que fueron rápidamente sustituidos por militares y nuevas plazas express. En otras palabras, que el país parecía que se iba a quedar paralizado, pero Reagan consiguió salvar a tiempo la situación. Pero bueno,
La cuestión es que este tipo de historias son mucho menos relevantes que la política macroeconómica. Y el caso es que en economía, los mejores presidentes no suelen disfrutar de los resultados de sus acciones. Los efectos de las políticas tardan mucho en consolidarse y no hay mejor ejemplo de eso que el déficit y la deuda. Hasta la época de Reagan, el pago de intereses de la deuda estaba muy ligado a la inflación. Esto es fácil de explicar. Más inflación significa tipos de interés más altos y con tipos de interés altos los gobiernos se endeudan menos. Sin embargo, con Reagan esta regla se rompió. Recordad que Volcker disparó los tipos de interés, pero a pesar de ello Reagan siguió endeudando al país. El problema es que como Reagan seguía gastando, la Reserva Federal no podía bajar los tipos porque si lo hacía, la inflación podía dispararse. Sin embargo, en otros países como Reino Unido o Japón, los tipos eran más bajos que en Estados Unidos. ¿Y qué pasa cuando los tipos son más altos en un país que en el resto? Pues que los inversores llevan su dinero al país con mayores intereses para sacarle más rendimiento. Y eso hace que la moneda, en este caso el dólar, aumente mucho de precio. Y ya sé lo que estaréis pensando, pero Óscar, ¿qué problema hay en que el dólar se volviera más fuerte? El problema es que las exportaciones americanas se desplomaron. Así, en 1985, por primera vez en tiempos de paz desde la Segunda Guerra Mundial, la balanza comercial americana se volvió negativa. El país importó bienes por valor de 449.000 millones de dólares, pero solo exportó 370.000 millones. Así que, en cierto modo, Reagan sí cambió el modelo económico americano, pero no hacia un país austero y ultracapitalista. Y eso que aún no hemos llegado a la peor parte. Como hemos dicho, la competitividad exportadora de los Estados Unidos se había hundido por culpa de su moneda, y la productividad tampoco estaba creciendo a muy buen ritmo, en parte porque en 1986 Reagan sacó una ley para simplificar el sistema fiscal y bajar los impuestos a las empresas y las familias, pero esta ley también acabó con muchas deducciones para compensar el alto déficit sin tener que tocar los planes sociales, y algunos de estos cambios perjudicaron la inversión, la cual en términos netos cayó un 2%, siendo su segunda mayor caída desde la posguerra. ¿Y cómo creéis que reaccionó Reagan ante la pérdida de competitividad frente al extranjero? ¿Qué hizo cuando los coches de Toyota se volvieron mucho mejores que los de Ford? ¿O cuando los procesadores de IBM perdieron cuota de mercado contra los japoneses? Pues, una vez más, todo lo contrario a lo que prometía. Reagan se declaraba como un gran defensor del libre comercio. Y es cierto que llegó a importantes acuerdos comerciales con países como Canadá o Israel, pero con Japón puso toda la carne en el asador. Reagan declaró una guerra comercial contra su aliado a la altura de lo que vemos ahora con China. Por poner un caso concreto, puso aranceles a los productos electrónicos nipones por encima del 100%. Y al igual que ahora, entonces los semiconductores también eran una industria estratégica. La diferencia es que en los años 80 Estados Unidos seguía dominando el mercado internacional, aunque eso sí, cada vez perdían más influencia. Así que os pregunto, ¿qué creéis que hizo Ronald Reagan para intentar recuperar esa influencia? De nuevo, todo lo contrario a lo que había prometido. Política industrial. En 1987 juntó a las mayores empresas de microchips del país, Intel, IBM, AMD, y las regó de dinero público. Pero es que encima el proyecto fue un rotundo fracaso. Los directivos de estas empresas pasaban más tiempo en Washington pensando cómo podían obtener más dinero público que trabajando en mejorar sus microchips. De hecho, el economista Douglas Irving estima que el impacto de la política pública en la productividad del sector no es que fuera pequeño, es que de hecho fue directamente negativo. Así, el peso de Estados Unidos en la industria de los semiconductores bajó durante la época de Reagan del 70 al 40%. Así que con todo esto en mente, ¿qué podemos decir sobre el gobierno de Reagan? ¿Fue realmente un fracaso a pesar de todo? Pues evidentemente, amigos, tampoco podemos decir que fuera un fracaso. De hecho, a pesar de todo, lo más seguro es que fuera un éxito. Los cambios fiscales de Reagan aumentaron una ola de prosperidad para las familias y empresas. En solo 8 años se crearon más de 20 millones de puestos de trabajo, y la desregulación financiera hizo que esta industria sea hoy en día un enorme motor económico. Y es que no es raro que fuese justo en esa época cuando empezara a vivirse el gran boom tecnológico que ha terminado creando el mayor clúster empresarial de la historia de la humanidad en Estados Unidos. Y además, todo eso se consiguió frenando la inflación, que por otra parte era una de sus grandes promesas, y aunque fue iniciada por Jimmy Carter, pues él continuó. La realidad es que en términos económicos, Reagan cambió Estados Unidos y básicamente lo convirtió en el país que es hoy en día. Pero lo que no es cierto es que lo cambiara hacia una potencia neoliberal, ultracapitalista, ni tampoco que recortara el gasto público para dejar a los pobres morirse en la puerta de los hospitales. El principal cambio de Reagan fue convertir a Estados Unidos en el mayor prestatario del mundo, algo que en principio iba en contra de la filosofía del presidente, pero que también tiene su papel en el mundo. A día de hoy, solo Estados Unidos es capaz de ofrecer al mundo un activo tan seguro y rentable como la deuda pública en cantidades tan masivas, y aunque la competitividad de los americanos bajó,
también se beneficiaron del crecimiento económico en el resto del mundo que se dio justamente porque este activo, el dólar y la deuda pública estadounidense, estaba disponible. Y quizá los mayores de sus éxitos no juegan tanto en el terreno económico, sino sobre todo en el político. Y ahí está, sin ir más lejos, su enorme papel frente a la Unión Soviética. Por tanto, amigos, y con todo esto en cuenta, el turno es para vosotros. ¿Qué opináis de Reagan? ¿Creéis que la bajada de impuestos fue positiva o debería haber bajado el gasto público antes? ¿Qué otras políticas económicas no hemos tenido tiempo de comentar? Podéis dejar vuestra respuesta en los comentarios. Y no olvidéis que aquí en Visual Economics subimos vídeos nuevos todas las semanas. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y suscribiros para no perderos ninguno de los siguientes. Un saludo y hasta pronto.